Este es un espacio seguro. Aquí hablamos con el corazón, sin máscaras. Si escuchas, hazlo con el alma abierta. Respetamos el proceso y el camino de cada uno. Las opiniones de nuestros invitados son personales. Este contenido no sustituye la consulta médica o psicológica profesional. Si lo necesitas, busca ayuda calificada. Experiencias que sanan, historias que transforman vidas. De la adversidad nace la oportunidad. En cada testimonio hay una lección que puede cambiar vidas. Bendita la hora podcast. De las pruebas nacen las lecciones. Hay personas que interpretan personajes y hay personas que a través de cada personaje terminan descubriéndose a sí mismas un poco más. Mi invitado de hoy ha vivido entre escenarios, canciones y cámaras. Lo hemos visto en telenovelas como Al diablo con los guapos, La mujer del vendaval, Señora de acero, Papá a toda madre y Los hijos también lloran, por mencionar algunas de las muchas. Eso sí, para miles y para cientos y yo creo que montones de nosotros, siempre será el Emmanuel original de Mentiras, uno de los musicales más emblemáticos de habla hispana, porque eso ya no solo es de México, sino que es de habla hispana. Pero más allá del actor y cantante, hay un hombre que ha aprendido que la vida no siempre se trata de llegar primero, sino de mantenerse fiel a quien eres mientras el camino te transforma. En este episodio justamente vamos a conocer a ese ser humano, hablar de las lecciones y de esos desafíos, de los momentos que terminan cambiando nuestra forma de ver la vida. Le doy la más cordial bienvenida al actor y cantante mexicano, mi querido Andy Zuno. Gracias, Cris, qué chula presentación. De verdad te agradezco muchísimo hacer ese recuento de mi trabajo, de mi trayectoria, de muchos de los proyectos que marcan mi historia y me da mucho gusto reencontrarme contigo. Tengo el placer de conocerte desde hace muchos años y bueno, eso también hace muy especial esta conversación porque pues eso, has estado presente en momentos importantes, has visto también, ¿no? el paso de los años, el crecimiento en mi carrera y eso me entusiasma muchísimo. No, el honrado soy yo. Muchísimas gracias. Todavía recuerdo cuando empezó Mentiras, cuando fuiste presentando tus álbumes, cuando un montón de cosas que vamos a hablar acá para no adelantarnos. Y de verdad te admiro mucho. Celebro todo lo que has logrado y todo lo que viene, porque sé que siempre van a haber cosas para alguien tan esforzado, tan creativo, tan comprometido como tú. Estaba preparando esta conversación y me encontré algo que parece repetirse, Andy, una y otra vez en tu historia, y son las decisiones. Por ejemplo, dejar proyectos, cambiar de ciudad, mudarte de país, apostar por algo sin saber cómo terminará, que bueno, eso siempre es como lo que a veces dice la gente, no, pues mejor no, y me quedo en mi zona de confort. ¿Recuerdas cuál fue la primera decisión importante que te quitó el sueño respecto a decir, pues voy para allá? Sí, sí, sin duda, el mudarme de mi natal Guadalajara y muy joven, a los 18 años, y decidir venirme a vivir a la Ciudad de México para emprender el camino en búsqueda de mi carrera como actor y como cantante. Definitivamente me mantuvo despierto muchas noches y recuerdo perfectamente ahorita que lo menciono, el día en el que me subí a un auto y me fui de mi casa y yo creo que pocas veces he llorado tan profundamente
en mi vida. Fue un momento catártico muy importante. Yo sabía que ese era el principio del resto de mi vida y yo supuestamente me iba tentativamente un año como para probar y ver cómo iban las cosas, pero creo que en el fondo sabía que nunca iba a regresar, o sea, no a vivir, ¿no? Que Ujú. estaba emprendiendo el vuelo, ese del que tanto hablan, ¿no? Cuando eres chico y esta cosa de tu destino y ir a buscar, a perseguir tus sueños. Y era un monstruo de mil cabezas. Eh, una ciudad como México es una ciudad muy imponente, es una ciudad muy feroz y bueno, eso combinado con la búsqueda de una carrera también muy, híjole, con tantas matices, tanto buenos como malos. Y yo la verdad es que bendita inocencia en aquel entonces, porque pues tener 18 años y creer que te puedes comer al mundo y que las cosas pueden ser sin amedrentarte por los posibles riesgos que hay, o sea, claro que los tenía presentes, pero hay una cosa que tiene que ver con eso, con la inocencia y con el arrojo que te da pues la juventud, la adolescencia, de decir, voy y lo voy a lograr y lo voy a hacer. Sé que está difícil, sé que me va a costar trabajo, pero por supuesto que es para mí, o sea, no, nunca lo dudé. Y esa fue la primer gran decisión, el primer gran como punto en mi vida de cambio, ¿no? Del resto, ¿no? De lo que hoy soy. Ese día fue, pues sí, inolvidable. Inolvidable. ¿Y qué tanto, digamos, que tomó partido en la intuición, como dices, que tenías la seguridad? Porque muchos lo piensan, lo dejan, lo procrastinan, mejor acá, empiezan a escuchar las voces ajenas de la familia, no, ¿para qué te vas a ir? Es una ciudad muy grande, ¿cómo lo vas a lograr? Imagínate todos los que están queriendo tocar la puerta y demás. ¿Qué tanto estuvo la intuición para decir, sí, yo estoy convencido de que lo voy a hacer y tengo que hacerlo además? Fíjate que yo creo que jugó el papel principal, el 100% tuvo que ver con eso, con esa voz, con ese sexto sentido, con esa certeza absoluta de que el camino mío era ese. Yo lo soñé y lo planeé desde que era muy, muy chico. Y al decir planear, no es como que tuviera una estructura y un plan perfectamente organizado y estructurado, no, pero siempre supe que mi destino era la Ciudad de México, que yo quería mudarme, que yo quería estar ahí, porque ahí era donde sucedían todas las cosas que veía en la televisión, en el teatro, en el cine. Entonces, ese era el lugar donde yo tenía que estar. Y cuando llega el momento, pues sí, obviamente hay temor, lo que más había era como incertidumbre, como de cómo le voy a hacer, o sea, como por dónde se empieza, ¿no? Por cuál es el camino. Es un camino muy ecléctico. Si quieres ser médico, sabes que tienes que entrar a la universidad y hacer 6 años de medicina general, luego tu especialidad y luego buscarte la vida. En este caso hay muchas rutas y como dices tú, las voces del mundo entero se pronuncian para dar su opinión. Y entonces unos te dicen, estudia la carrera, otros te dicen, métete a un reality show, otros te dicen, ni lo intentes porque te vas a morir de hambre, esta escuela o aquella. En fin, hay un sinfín de posibilidades. Y creo que justamente ahí es donde entra esta voz interna, esta intuición y esta certeza y confianza, y hoy lo digo con mucha convicción, en el poder supremo, en Dios, en lo que sea que cada persona crea, Ujú. de decir, confío estar poniéndome en el camino correcto, en el que me corresponde. Ujú. Eh, Hoy si miro hacia atrás y me cuestiono si hubiera hecho las cosas diferente,
creo que hice lo que pude con lo que tenía, con la información que tenía, con los recursos y las herramientas que en ese momento se me presentaron. Y sí me puedo jactar que tomé las oportunidades que se me presentaron. Y eso creo que pues me tiene hoy aquí, ¿no? Muchos actores habrían elegido antes de una obra de teatro una telenovela y tú hiciste exactamente lo contrario. Apostaste por Mentiras en aquel entonces. ¿Qué viste tú en Mentiras que otros ah, no veían? Pues mira, yo venía de hacer una telenovela muy importante, justo venía de hacer Al Diablo con los Guapos cuando llega la oportunidad de hacer Mentiras. En el momento en el que yo me topé con ese proyecto, volvemos a la voz interior, al instinto, a la intuición. Yo sabía que era un proyecto para mí, sabía que era un proyecto hecho a la medida. Y me encanta, y lo digo en presente porque sigue siendo un proyecto vivo en mi memoria y bueno, vivo en el mundo. Yo sabía que ese proyecto era para mí. Yo vengo del teatro, yo estudié la carrera de actuación, yo empecé en el teatro, yo me hice en el teatro, soy un actor que se construyó en las tablas. Mis primeros proyectos fueron el teatro, mis grandes maestros son los textos que tuve la posibilidad de ejecutar en el teatro. Fue un camino muy gozoso y un camino que me dio las herramientas dentro y fuera de la ficción para ser el actor que hoy soy. Entonces, mi compromiso con el teatro hasta el día de hoy es por mucho muy superior a cualquier otra cosa. Si yo me comprometo con el teatro, no hay cosa que me haga flaquear y no hay cosa, para mí no hay proyecto chico, para mí no hay, ay, pero es que estoy haciendo esto y entonces los ensayos no puedo. O sea, vengo de una escuela además bastante rigurosa y estricta en ese sentido. La vieja escuela de las artes escénicas, como se absorbía, y lo agradezco muchísimo. Me construyó, me forjó de manera ruda y dura, pero es como el ballet, son estas artes en las que tienes que tener muchísima disciplina, muchísimo rigor. Eh, entonces, cuando me comprometo con el proyecto de Mentiras, la verdad es que yo no lo vi más que como eso, como un proyecto de teatro. Era mi oportunidad de regresar al teatro, de hacer comedia musical, teatro musical que no había hecho. Bueno, en mis primeros años hice una versión de Vaselina y luego hice un taller de una cosa que se llamó Bésame Mucho. Y a la hora que viene Mentiras, además, el elenco era espectacular, estaba producido por la empresa más importante que produce teatro en este país. Todo apuntaba para que fuera un proyecto importante y sobresaliente, a pesar de que había mucho escepticismo sobre el proyecto. O sea, la verdad es que nadie daba 2 pesos por eso, porque decían que era una copia barata de Hoy no me puedo levantar y de Mamma Mía y que quién quería ver eso. Y entonces, justo por consecuencia del éxito de Al Diablo con los Guapos, que fue brutal, me llaman para hacer un personaje en la telenovela que le siguió Al Diablo con los Guapos, que se llamaba Cuidado con el Ángel, que protagonizó Maite Perroni y William Levy. Y yo estaba comprometido, empezaban los ensayos de Mentiras, todavía estaban por definirse las fechas, y ahí fue donde entró ese predicamento de decir, oye, me regreso o sea, me voy a la televisión. Ahorita es un punto súper importante en mi carrera porque vengo de un trancazo en la tele, ¿no? Y me están ofreciendo otro, la telenovela le estaba yendo muy bien a Cuidado con el Ángel, es reforzar, en la televisión tienes que estar. Y, y yo me quedo en el musical y le apuesto a Mentiras y no voy a flaquear porque yo medio hablé con la productora de Mentiras sobre el teatro. Le dije, oye, es que fíjate que pues me están hablando y está esta posibilidad y todo. Y me dijo, pues no hay manera.
O sea, no hay manera. O sea, aquí es, como siempre, ¿no? Es Ujú. tiempo completo, estamos programados para ta, 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 ta. ¿Quieres, no? ¿Quieres entrarle o no quieres entrarle? Y no me equivoqué, no me equivoqué. Y una Dije, vez que le entraste, ¿hubo en algún momento como ese pensamiento de, ay, ¿qué hubiera pasado? Mejor me hubiera ido al otro lado o de completamente ya estaba seguro de que pues era mentiras. Mm, siempre hay, siempre creo que el diablito y el angelito hablan y te hacen mucho ruido y te hacen cuestionar, híjole, tomé la decisión correcta, es lo que debí de haber hecho, no es lo que debí de haber hecho. Obviamente la televisión paga más que el teatro, entonces, pues eso, estaba como en el momento de explosión de mi carrera, ¿no? Estaba empezando, había tenido un éxito en la televisión, era importante darle continuidad. Cuando dices que no, luego se pueden molestar y decir, híjole, rechazó una propuesta y la rechazó además por teatro, o sea, está loco. De verdad fue así, o sea, de verdad me dijeron, ¿de verdad no? Porque tienes una obra de teatro, un musical que se llama Mentiras, este, pues no había referencia alguna, ¿sabes? Y cuando yo entré a Mentiras, literal, la aspiración más grande era que el musical durara un año en cartelera. Qué Wow. risa, ¿eh? Qué risa. Y entonces me duró 5 minutos, la verdad. Como que en el momento de tomar la decisión y decir, chin, ¿qué va a pasar? Nunca lo volví a pensar. El día que estrenamos Mentiras y que yo vi que ese teatro se caía de aplausos y de emoción y de locura, supe que había tomado la decisión más acertada. La decisión correcta y mira hasta dónde han llegado, casi como 18, 17 años después, una serie en la que participaste además. Este, ¿Cómo sentiste estar ahí siendo parte de esa historia que tú le diste vida y estableciste casi que las reglas de cómo tenía que ser Emmanuel, porque fuiste el original? Sí, sí, la verdad, fue una experiencia maravillosa. Volver, o sea, ver en lo que se ha convertido, ver hasta dónde ha llegado este cuento, ver los sets y ver materializado y construido algo que principalmente existía en nuestra imaginación, en tercera dimensión. El teatro de alguna manera limita los espacios y tú los terminas de construir en tu cabeza. Verlos ahora sí completamente construidos, fue muy mágico, fue como el círculo perfecto, ¿no? Como cerrar de alguna manera también algo importante, volver a ver a Mariana, que ella inició conmigo el viaje de Mentiras. Fue muy especial, fue muy lindo, fue muy emotivo, me conmovió, me emocionó. Como que no me caía el 20 qué estaba pasando y cuando se estrenó la serie y vuelve el boom y vuelve todo lo que tiene que ver con Mentiras, hasta cierto punto dije, wow, ¿qué onda? La respuesta al cameo, la cantidad de gente que se emocionó. Creo que en ese momento me cayó el 20 lo que significaba y lo que ha significado y lo que ha marcado y lo que significa pues haber sido parte después de tantos años. Como que en ese momento dije, órale, sí, claro, por supuesto, el musical está vivo y hoy tiene grandes intérpretes, pero hay algo mágico que la gente siente por este elenco original que empezó, es una cosa como muy wow, ¿no? Y en ese momento me di cuenta eh, cuánto significa para muchas personas. Pues para miles, no, no para muchas y para millones, porque cuántas personas que son turistas pasan y lo primero que hacen es el estar en la ciudad, ver el musical, la puesta en escena o ahora el Mentidrags. Sí. Es que en realidad ha evolucionado enormemente y sigue siendo ícono y ahora sí que haciendo historia de lo que es el teatro musical en México.
Sigamos con las decisiones. Las decisiones son súper importantes y creo que es el tema principal de esta plática de hoy. Y en un momento decides irte a Estados Unidos. Muchos de pronto lo ven, hablan de emigrar como una aventura, pero pocos saben la soledad que eso a veces acompaña, lo difícil que es empezar de nuevo, las cosas que perdemos. Y tú haces historia al ingresar al elenco de una serie tan icónica como The Bold and the Beautiful. Logras el objetivo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el Inter de que todo sucediera y qué aprendiste? Porque ya habías migrado de tu ciudad a la gran ciudad o de tu estado a la gran ciudad, pero ahora era migrar del gran país a Hollywood. Sí, fue también otro punto de mi vida muy importante. Yo no dimensionaba quizá qué tanto significaba un movimiento como ese. Y significó muchas cosas. Me moví en un momento importante. Fue justo después, bueno, no justo, terminó Mentiras. Produje mi primer disco como solista y después de eso, bueno, hice una telenovela y después de eso decidí irme. Eh, Era volver a empezar, era pues olvidar un poco, olvidarte un poco de todo, despojarte de muchas cosas que aquí ya eran parte de mi vida y de mi carrera y volver a empezar. Y fue muy interesante porque volví a empezar como cuando me mudé a la gran ciudad, que bien lo mencionas, pero con las herramientas que ya me habían dado 10 años de carrera y 10 años y de haber vivido en la Ciudad de México, que bueno, no hay maestra más grande que esta. Y entonces fue muy interesante. Fue un proceso súper enriquecedor. De verdad, creo poniéndolo un poquito como en metáforas, como haber hecho una maestría o un doctorado, ¿no? En mi carrera y en la vida. Eh, y me satisface mucho hoy ver cómo fue y cómo lo hice y cómo lo viví. El primer año fue un año pues muy desconcertante, porque no sabía bien qué es lo que iba a pasar ni hacia dónde iba a ir y todo lo que tenía que hacer. Una vez más, lo que te decía, te vuelves a enfrentar con por dónde empiezo, qué hago. Afortunadamente, y lo digo, y eso fue la razón por la que pude. Venía, obviamente, yo de 10 años de una carrera activa y con muchos aciertos. Al Diablo con los Guapos, por ejemplo, fue una de las telenovelas, la primera telenovela que compite en ratings con la programación de cadenas estadounidenses. Fue un fenómeno brutal y mucho más que en México. Y eso obviamente me abrió las puertas a que me recibieran managers, agentes, ¿no? O sea, venía con una carrera, venía de hacer un musical muy importante, del disco, el musical seguía ahí. Entonces, eso abrió las posibilidades para que yo pudiera emprender un camino, no desde cero en ese sentido, pero sí desde cero porque pues ¿no? Es una cosa ahí como interesante. Eh, y bueno, viene este proyecto que también sin duda me cambia la vida cuando empiezo a hacer las pruebas, cuando empiezo avanzando en los castings, cuando empiezo con las entrevistas con los guionistas, con los productores y se empieza a construir todo esto y veo la reacción y veo lo que está pasando. Wow, fue como, en qué momento di este brinco, en qué momento está pasando esto, en qué momento tengo un llamado en los estudios de CBS en Los Ángeles para hacer la telenovela más vista en el mundo según el récord mundial de Guinness. Muy enriquecedor, sí, muy satisfactorio y al mismo tiempo es una industria en Estados Unidos tan grande, tan gigantesca que, híjole, es totalmente distinto. Fue muy chido.
¿Qué lección de vida o qué aprendizaje tuviste que estás claro que jamás habrías descubierto si te hubieras quedado en México en ese momento? Uy, creo que me quedó muy claro, esto que pasa en nuestras carreras, este volver a empezar, este no des nada por sentado, este nunca pierdas el impulso y las ganas y la lucha y trata siempre de despojarte de cualquier idea preconcebida que tengas de ti. Sí, de repente la industria tiene la tendencia como a encasillarte en ciertas cosas o a tener una idea de quién eres o cómo eres o qué haces y cómo lo haces. Y uno se compra esas ideas y entonces es, yo hago a esto y esto y esto y en estas cosas no funciono o no sé, a lo mejor no soy lo suficiente para esto, para el otro. Y cuando llego a Estados Unidos y me ven con ojos completamente nuevos, completamente descubro una percepción distinta de mí a través de la percepción de los otros, digo, wow, o sea, olvídate, nada de lo que te dicen ni de lo que tú te dices es definitivo ni es real. Trata siempre de eso, de deshacerte de máscaras y de identidades y de rollos de si yo soy esto, yo soy aquello, yo, o sea, no, permite que cada que alguien te descubra tenga la posibilidad de construirte a partir de lo que ve de ti y de lo que eres, ¿no? En realidad, en esencia. Qué padre eso, porque muchas veces cargamos como con una bolsa de San Nicolás, de Santa Claus, yo tengo esto y yo he hecho esto, y entonces esa bolsa te infla y de pronto es como que te tienes que enfrentar a un no y cómo se atreven, pero es muy cierto, hay que dejar esa bolsa por allá y permitir que cada quien tenga y pueda descubrir la oportunidad, tener la oportunidad de saber quiénes somos. ¿Cómo logras eso? Me interesa mucho saberlo. Pues creo que empezando por uno quitarse, vaciar la bolsa de San Nicolás. Lo que la gente piense de ti, lo que la gente tenga de ti, preconcebido, prejuiciado, pues es difícil de repente, pero lo importante es que uno no tenga ese ropaje que estorba, ¿no? De ti mismo. Y decir, siempre estoy dispuesto a hacer otra cosa y a hacer cosas distintas y a presentarme de la manera más auténtica y honesta posible para, pues eso, para darle la oportunidad, para darte la oportunidad de la reinvención, que es muy importante. Claro, básicamente sería como no hacer el speech de algunas voces ajenas, el nuestro. Exactamente. Justamente cuando Dime, eres dime, dime. pequeño, cuando tienes eso, te dicen o eres el listo o el torpe o el bueno para esto, pero malo para esto otro, y te las compras, ¿no? De repente dices, ay, pero a mí me hicieron creer toda la vida que yo no era bueno para esto, y resulta que si lo intento y que no soy tan malo como pensaba, pero me compré el cuento y yo lo seguí alimentando además, ¿no? De decir, sí, yo no soy bueno para los números, o sea, pues, ¿por qué no? ¿No? Es que no lo alimentamos, no lo tomamos tan en serio que ni tan siquiera nos damos la oportunidad muchas veces de ir a cuestionar o de ir a supervisar si es realmente eso que nos dijeron y que asumimos, si eso es real. Sucede muchas veces. Eh, Muchas gracias por esta gran lección porque creo que a muchos nos puede caer y me incluyo. Cuando estábamos conversando previo a empezar a grabar días anteriores, me dijiste algo que me llamó mucho la atención y es que, bueno, yo no sabía que tú también, al igual que yo, padeces de ansiedad y me dijiste que la ansiedad es como una misión de vida de todos los días. ¿Cuándo te diste cuenta, Andy, de que
esa situación no era simplemente estrés. Fíjate que nunca he entendido mucho el concepto de estrés. Porque como se usa tanto de, ay, estoy estresada y es estrés y esto, o sea, entiendo que es un poco cuando estás muy abrumado, tienes muchas cosas, como que estás saturado un poco, ¿no? De que tiene que ver con el entorno que te contamina y que te llena de algo ahí que no tiene nombre y que pues, te provoca ciertas reacciones a nivel físico y emocional. Eh, la ansiedad creo que le puse nombre. eh, bueno, pues pues, cuando te das cuenta que te acabas los dedos o que el pensamiento te agota, hace mucho tiempo, muchos años, porque además tengo un historial familiar que ha lidiado con muchos problemas también de estados de ánimo y esto, entonces es algo familiar. Os digo, sí, es algo familiar, no me refiero a de mi familia, sino es algo conocido, pues es algo con lo que viví. Yo perdí a mi padre muy chico, a los 5 años. En fin, he vivido muchas cosas que me han hecho enfrentarme justo a la desestabilización emocional. Eh, y ahora, con el paso de los años y con la adultez y todas las cosas que trae, eh, la ansiedad a mí creo que yo creo que he descubierto a través de los años que yo fui un niño hiperactivo y sigo siendo un niño hiperactivo. Tengo sí, dice una amiga muy querida que el mundo conoce, que se llama Ludvika Paleta, que yo tengo un cohete prendido adentro, que donde se apaga, porque todo el tiempo estoy, sí, como ajá, pensando, haciendo, que en aquellos años cuando yo crecí, había mucho menos atención en estas cosas y ponerles nombres, te decían, a ver, aplácate, siéntate y me daban un jalón de greñas o un coscorrón. Ahora digo, sí, claro, era una hiperactividad muy fuerte y ahora creo que se transforma o se traduce también en, pues en esta ansiedad que principalmente tiene que ver con la preocupación del futuro. La ansiedad es estar allá adelante y eso lo tengo clarísimo. Es estar pensando qué va a pasar, qué voy a hacer, híjole, se irá a solucionar este problema, iré a resolver esto otro, se cuajará este proyecto. Sí, es una pata de la que cojeamos los que de repente tendemos a futurizar. Hoy mi tarea más grande, por eso te decía, es una tarea de todos los días, es vivir en el aquí y el ahora, que suena muy fácil y lo dicen todos los posts de Instagram y todo, y entonces uno dice, pero sí trato de, pues eso, ¿no? Como de aterrizarme todo el tiempo, como decir, a ver, aquí y ahora, aquí y ahora, y aquí y ahora, estoy aquí, estoy en mí, literal mantras de repetir de repente cosas que en ese momento te aterricen y digas, a ver, ya, tranquilo. Claro, básicamente es como yo a veces cuando me vuelo, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es, esto es real. Entonces como que me doy cuenta que no y entonces ahí le voy bajando, pero bueno, siempre sigue la inquietud. Pero, ¿qué situación dirías vino a enseñarte la ansiedad sobre ti mismo? Porque cuando yo llegué a este diagnóstico, yo me sentí muy abrumado, me sentí muy mal, que no encajaba, que era el único, ¿verdad? Casi que tenía ansiedad. Pero el punto es que he aprendido que lo bueno es eso, que no nos podemos estar quietos y que no tenemos llenadera. Entonces, siempre queremos hacer más allá de lo que estamos haciendo, siempre vamos a dar lo mejor y eso también tiene una parte buena. ¿Qué te ha enseñado a ti la ansiedad? Fíjate que me llevo bastante bien con ella, o sea, me llevo bastante bien conmigo. Eso creo que ayuda muchísimo. Eh, mm, Eso, me ha enseñado sobre todo a observarme, a ser muy puntual con las cosas y no ser condescendiente conmigo mismo, porque uno luego tiene la tendencia como
a poner la responsabilidad fuera de uno y es completamente un asunto personal. Si bien no es una decisión completamente, porque creo que muchas veces puede ser algo que nos rebasa y que tiene que ver a lo mejor con la química del cerebro, con muchísimas cosas que no están a la vista, eh, y que creo que a partir de la observación también uno puede detectar en qué momento se sale de control, en qué momento te rebasa, en qué momento ya es mucho más fuerte que tú y que dices, híjole, no, espérame, ya no es la ansiedad, digamos, no normal, pero quizá la cuota, ¿no? Que dices, bueno, claro, tengo ansiedad porque estoy esperando la respuesta pues, de un trabajo o porque, híjole, estoy un poco corto de dinero y ya vienen ciertas cosas, que creo que es una respuesta natural del sistema, el generar esta angustia o esta ansiedad. Cuando te rebasa, cuando te gobierna, cuando se vuelve incontrolable, cuando empiezas a dibujar escenarios catastróficos en donde evidentemente no los hay, ahí creo que lo importante es no ser tan severo contigo, no juzgarte, no juzgar lo que está sucediendo y obviamente buscar la salida, ¿no? El acompañamiento, el salvavidas, lo que sea que se necesite para que puedas volver a de alguna manera, pues sin no tener el control, porque creo que no tenemos el control de nada, por lo menos volver a ese lugar en donde tienes la capacidad de detenerte, observarlo, respirar y de alguna manera transmutarlo, ¿no? Y decir, ok, sí, ya pasó, hay un momento de ansiedad, vamos a lo que sigue, ¿no? Conversando de esto, y voy a tal vez ser un poco, me voy a inmiscuir en algo que tú me dirás si podemos hablar o no, si es que lo has pasado. ¿Ha pasado la ansiedad en algún momento a ser depresión por alguna causa? Porque a veces hay una línea muy pequeña y cuando nos damos cuenta, que yo no lo había experimentado, pero pues cuando yo tengo que dejar México por esta situación de salud, crucé esa línea sin darme cuenta y en 2 días ya estaba en un grado de depresión fatal. Entonces, no sé si te ha sucedido en algún momento y cómo has logrado salir en caso de que te sucediera. Sí, pero fíjate que a mí, o sea, la depresión y la ansiedad han sido dos caminos que no se cruzan. Es decir, por un lado, he tenido o sea, la depresión que tiene, o sea, que yo he vivido con sintomatologías muy claras, ¿no? Sí, que se diferencia mucho de la ansiedad. Es decir, al buscar ayuda profesional, siempre ha sido, digo, he tenido un par literal, un par de crisis a lo largo de mi vida en la que he dicho, no puedo más. No puedo más, o sea, necesito ayuda, soy en general una persona que cree muchísimo en la medicina preventiva y en que tienes que estar en constante, ahora sí que mantenimiento en todos los sentidos, ¿no? Y que hay una conexión inequívoca entre mente, cuerpo y espíritu y que la salud es el reflejo de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Siempre trato de mantenerme en equilibrio y en constante chequeo, ¿no? Porque así, como para estar bien, ¿no? Eh, las 2 veces que he de alguna manera tocado fondo o sentido que ya no puedo con el mantenimiento habitual, sino que ya se necesita de otra mano o de otra cosa, siempre mi diagnóstico ha sido separado, es decir, por un lado se trata la depresión y por otro lado se trata la ansiedad. No, sí, no comulgan y a veces puedo decir, estoy muy bien anímicamente y la ansiedad ahí está o viceversa, ¿no? Vamos ahora a otro punto que conversábamos previamente y es sobre que así como hay pérdidas que llegan por la muerte y que como mencionabas desde muy niño has estado expuesto a eso por la pérdida de tu padre,
Existen también pérdidas o digamos que llamémoslo bajas que hay en el camino de personas importantes que están a nuestro lado. Cuéntame un poquito de eso, cómo lo manejas, cómo lo sobrellevas, por si hay alguien que esté pasándole esto y que a veces dicen, no, pues es que no puedo, no lo logro. Y también el hecho de entender eso, que pues hay gente que te acompaña hasta determinado capítulo del libro y no era para estar hasta el final, o tal vez en algún momento no lo volveremos a encontrar, no lo sé. Pero bueno, como tú lo veas. Fíjate que yo soy muy susceptible a eso. Desde niño he sido alguien que le afecta mucho, mucho las rupturas de relaciones, amigos, sí, siempre he sido como muy, muy susceptible a eso, me pega muy fuerte. Eh, Soy una persona que me gusta mucho relacionarme y tener relaciones afectivas importantes y generar lazos y generar como echar raíces, ¿no? Y crear vínculos importantes. Entonces, cuando hay rupturas, me saca mucho de onda. Eh, he tenido He tenido pérdidas que se han sentido igual de fuertes que se siente cuando pierdes cuando tienes una ruptura amorosa, romántica, son duelos, realmente vives duelos. Y depende cuál sea la naturaleza de la separación. Hay unas que duelen más por cómo rompes, hay otras que hoy por hoy es algo que te da el ser adulto, es entender eso que acabas de decir, que hay ciclos que se terminan y no necesariamente por una disrupción violenta o porque, ay, me hicieron, me traicionaron, no, hay simplemente momentos en los que la vida te desconecta, dejas de, mira, no quiero sonar esotérico, pero pues sí dejas de alguna manera de sintonizar con la gente, y creo que es súper válido entender y reajustar, no, a lo mejor no necesariamente es un adiós, ya no nos vamos a volver a hablar, pero sí es, ok, en mis círculos principales, en donde se encuentra la gente con la que tengo una relación mucho más cercana y íntima, pues a lo mejor esta persona ya no va en este círculo, esta persona se pasa a un círculo de pues las personas a las que ocasionalmente me encuentro y me da mucho gusto verlas y a lo mejor hay un feliz cumpleaños por ahí, ¿no? Creo que gran reto para mí es justamente eh, el acomodo, el entender qué relaciones son profundas y a quién, dónde apuestas y dónde es recíproco, porque de repente a mí me ha pasado decir, oye, pero yo a ti te considero familia. Tú tienes, o sea, mi absoluta confianza, te busco, quiero que seas parte de mi día a día, esto y el otro, y de allá para acá no es igual. Entonces hay que Ujú. reajustarnos y entonces hay que ponernos en el mismo lugar. Y pasa que cuando reajustas, de aquel lado te dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me...? Y dices, ay, simplemente estoy actuando exactamente como tú actúas conmigo, ¿no? Y ni modo, que pese y que duela y que truene, pero pues ya. Qué importante es eso, ¿no? Hay veces que estamos en una relación, sea familiar, sea con amigos, sea incluso en los trabajos, para las personas que Ujú. no tienen el entorno que nosotros, si están en un corporativo o qué sé yo, y al final tú te das cuenta como, ah, caray, esta gente me está llevando a mí hacia donde ellos quieren, hacemos lo que ellos dicen, funciono prácticamente que como un robot de lo que ellos digan y cuando te das cuenta y empiezas a actuar, se sacan de onda porque Claro. es como que tenían el control automático y no, nunca se percataron, nunca se tomaron el tiempo para preguntar cómo tú te sientes bien, cuáles son las maneras en las que te pueden hacer sentir amado, porque las necesidades o los lenguajes del amor son diferentes. Claro. Y es súper curioso esto porque se da al diario, o sea, cualquiera que pueda estar escuchando esto puede decir, me ha pasado, ¿no? O sea, no, Como dices tú, y además, bueno, más en las relaciones.
Sí, en familiares y todo. Y eso que dices, que de repente dices, a ver, yo sería capaz por esta persona de hacer A, B y C. Y hoy me doy cuenta que esa persona no sería capaz de hacer por mí A, B y C. Ujú. ¿Qué onda? ¿No? O Y sea, está padre, porque no tienes que esperar que hagan por ti lo que tú haces, pero lo esperarías porque obviamente es lo que das sí, y prácticamente que uno espera que a lo que dio mínimo le den de vuelta lo que uno está dando, ¿no? O sea, también sí, es como tener conciencia de eso. sí, sí, y depende, te digo, la naturaleza de las relaciones. O sea, hay relaciones en las que dices, oye, pues yo sí soy capaz de quitarme la camiseta por ti y yo espero porque Ujú. tenemos una relación tan compenetrada y tan poderosa que yo apostaría que tú también te quitas la camiseta por mí y cuando te das cuenta que no dices, ah, caray, no, pues déjame, reestructuro, nos queremos, no hay ningún problema, déjate, pongo en la fila donde están los que no se quitan la camiseta por mí y déjame busco a quien se quite la camiseta por mí porque necesito quien se quite la camiseta por mí igual que yo por esa persona. Claro, porque es algo que merecemos. Vamos a retomar un poquito el mundo de las telenovelas y hay un tema que es un hito. En Televisa protagonizaste el primer matrimonio igualitario en televisión abierta. Vaya, es que tú eres de romper, o sea, de ser el primero en mucho. Eso causó obviamente un terremoto social en el país. Hubo campañas, boicot, insultos. Ya estamos en la época del hate, ¿verdad? Brutal que se da en redes sociales. Eh, ¿Cómo manejaste eso para, digamos, decir, bueno, esto había que hacerlo, eh, esto fue y partió aguas e historia en las telenovelas? Es algo de las cosas que más orgulloso me siento y que eh, sí, un regalo, un regalo. Yo me acuerdo en la primer junta que tuve con el productor de esta telenovela, Lalo Mesa, eh, cuando me habló del personaje y me dijo, bueno, pues mira, es una situación muy delicada, es un matrimonio gay en búsqueda de la paternidad. Esta telenovela pues va de familias que representan la paternidad de maneras no convencionales y bueno, esta es ustedes serían la quinta familia que pues representa esta otra, esta otra manera de paternar. Eh, me, híjole, no quiero decir me asustó, pero sí me asustó. O sea, sí fue como, ay, caray, sí, entra, sin duda, entra el temor a lo que dices tú, ¿no? A las, híjole, a todo lo que sucede alrededor de estas cosas. Eh, y en ese momento también me pareció maravillosa la oportunidad de hacer algo que nunca se había hecho y que es importante y que además estaba planteado desde un lugar extremadamente hermoso. Dos personajes súper bien escritos, dos personajes súper bien construidos, una historia muy, muy, muy padre y eso, un poco, pues, ser parte de la evolución de la televisión y de ver estas cosas, ¿no? Estas cosas Nosotros no sabíamos que íbamos a protagonizar el primer beso gay en la televisión. Cuando grabamos esa escena, grabamos las dos versiones, grabamos la versión con el beso y grabamos la versión sin el beso. No sabíamos cuál iban a transmitir. Cuando lo transmitieron sentí una profunda emoción y dije, hoy acaba de suceder algo que nunca había sucedido en la televisión mexicana, en una telenovela, en horario estelar, una telenovela familiar, además. Eh, y nada, fue increíble. Ayer precisamente escuchaba que hablaban de eso, un grupo de chavitos y se emocionaban mucho y me decían, ¿en qué año fue eso? Y yo les decía, en el 2018, apenas en el 2018 fue el primer año, el primero eso gay en la televisión y yo sí, un poquito tarde, pero sucedió.
Muy, 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 muy padre experiencia. Vamos a pasar a otra de tus obras destacadas, Los hijos también lloran. Ahí siento que hiciste una catarsis hermosísima y muy valiente sobre tu infancia y tu historia familiar. Dicen, Andy, que los artistas crean para sanar. Cuando te veo haciendo de todo, actúas, escribes, cantas pop, te he visto hasta cantar mariachi, siento que hay una energía enorme, vital. Bueno, como tú dijiste, no hay donde se apaga y eso es increíble en ti. Pero quisiera saber si tú lo percibes, si tú percibes toda esta versatilidad de alguna manera como un regalo para ese niño de Guadalajara, que si lo tuvieras enfrente de alguna manera le puedes decir, mira todo lo que hemos logrado. Sin duda, Cris, sin duda, ese niño es y seguirá siendo mi motor. Eh, Todo lo que hago refleja, refleja la personalidad, el ímpetu, la energía de ese niño. Justo lo que dices, cuando era niño jugaba a hacer lo que hago hoy y un día hacía una obra de teatro y luego a las 3 horas jugaba a que conducía un programa y luego yo era el entrevistador y el invitado y entonces cantaba y entonces hacía y ahora lo hago de manera profesional y híjoles, es increíble. Se borra la línea temporal y la distancia y digo, siempre, siempre, siempre lo quise hacer, siempre lo hice a manera de juego, ahora lo hago de manera profesional, pero con el mismo principio y con las mismas ganas y con el mismo deseo y con la misma chispa que me encendía desde que tengo uso de razón. Eso me encanta, ¿sabes por qué? Porque muchas veces los padres quieren ver en sus hijos el reflejo de lo que ellos no fueron. Entonces, oye, tú tienes que ir a clases de tenis porque yo quise ser tenista, pero... Y tal vez el niño así como... me llama mucho la atención porque cuando yo era niño, que eso ya hace mucho tiempo, yo jugaba a que yo hacía programas de televisión. Luego veía cadenas como Univisión y jugaba que hacía noticias como Jorge Ramos y María Elena Salinas. Y luego, obviamente, como crecí en un país en donde todo era enlatado porque nada se producía, entonces yo jugaba a las telenovelas o a conducir programas de música y eso. Y obviamente, pues mis compañeros se quedaban así como, güey, o sea, estás loco, bueno, no dicen güey, pero ¿qué pasó aquí? Mientras todos queremos jugar fútbol, mientras todos queremos ir al Atari, quiere jugar de que hagamos un programa de concursos, o sea, y soñar es muy válido, no solo porque yo sea Piscis, sino porque eso me llevó a realidades no solo en mi país, sino que, bueno, después todos los años en Televisa y todos los años en CNN. Qué importante es si eres padre, si eres madre y estás viendo, escuchando este episodio, que sepas escuchar la voz de tus hijos y los sueños que tienen y de lo que quieren jugar, porque eso realmente es algo que está implícito. Yo diría que es como un ADN, una semillita que está por germinar, pero que si no se escucha y los desvirtuamos, de pronto no van a ser tan felices o de pronto les va a costar más o no sé. Entonces creo que es súper importante escuchar eso que tú dices, y qué casualidad. Bueno, creo que habemos muchos en esta profesión que siempre soñamos con estar algunos en las tablas, otros frente a las cámaras y demás, pero es súper, súper importante eso. Ya para terminar, Andy, ¿cuál ha sido el momento exacto en que en tu vida has pensado, no entiendo por qué me pasa esto, pero hoy, semanas, meses, incluso años después, puedes decir, bendita la hora que sucedió, porque aprendí esto o porque eso me llevó a tal situación? Ay, híjole, yo creo
Todavía estoy esperando varias vueltas del destino para decir eso. Entonces somos varios. Creí que era Son- solo yo. no, 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 Estamos todavía. esperando que Dios diga, bueno, ahí te estoy Sí, puliendo, te tengo sí, las sí, sí. respuestas. Sí, sí hay dos, tres cosas que ya entendí esta desviación, por qué tuvo que suceder. Mira, llegué a este lugar tan bonito, pues yo pensé, sí, todavía faltan varias vueltas en el destino para entender, pero en general, eh, hoy trato a veces, volviendo un poquito a lo que hablábamos hace rato de los escenarios terribles y catastróficos que uno puede hacerse en la cabeza, también mucha de la ansiedad es pensar hacia adelante y la depresión es pensar hacia atrás. Un poco la depresión ha tenido que ver también como de he tomado las decisiones correctas, he hecho lo correcto, debí de haber hecho, hice, me fui, pude haberme, el cuento de nunca acabar, ¿no? Porque es lo que es. Yo quiero confiar y quiero aferrarme a la fe de ese poder supremo y de esa sabiduría que nos rebasa para saber que los caminos que he tomado y las decisiones que he tomado y hacia dónde se ha ido mi carrera, mi vida, es la indicada y ha sido la más, la correcta, ¿no? La que me toca y que cada obstáculo ha sido una oportunidad que sin duda me llevará a muchos otros lugares mientras siga andando el camino. Yo por lo general digo que cada no te acerca más a ese sí que estás esperando. Estoy en Ujú. una etapa que no sé si es por mi edad, en la que ya me cuestiono si esos deseos que yo digo como tú, de pronto va a llegar el momento en que voy a entender todo, es porque Dios me está haciendo esperar o porque Dios prácticamente ya no haya como decirme que no. Entonces, sí, entonces, yo todavía, yo sí soy, yo le doy mucho vuelo y, pues las cabras se me van al monte, y me cuesta mucho regresarlas. Pero te agradezco de verdad este espacio, agradezco tu honestidad. Siento que en este episodio nos has recordado que la vida no viene con una bola mágica y que muchas veces tenemos que decidir. Decisiones ha sido la palabra de este capítulo. Y decidir incluso con miedo, Andy, para poder avanzar, avanzar con dudas, aprender a soltar lo que algunas veces pensamos que sería para siempre o que sería más provechoso si sigo en ese camino. Y quizás aquí está la verdadera lección, que es entender que incluso en los momentos que más nos cuestan, esos momentos nos pueden llevar a donde necesitamos estar, donde necesitábamos estar, porque todo tiene una explicación. Gracias por abrir tu corazón en Bendito la Hora, en Bendita la Hora. Gracias por este privilegio de escuchar estas lecciones de tu propia boca. Yo me siento muy orgulloso. Creo que fui uno de los primeros que vi Mentiras y esa hora a mí me marcó tanto que como yo era un extranjero, siempre le decía a la gente, tienes que ir a ver Mentiras, o sea, Mentiras está en tu itinerario. A mí no me importa si vas al Bellas Artes, pero tienes que ver Mentiras, o sea, es que no te lo puedes perder. Sí. Y ver tu carrera, pues cómo ha ido, todos los logros y demás, estoy seguro que vienen muchas cosas, gracias por todo esto, de verdad que me siento muy honrado. Sabes que te aprecio montones. De pronto, Andy me decía, no nos hablamos cada día, ni cada mes, ni cada 6 meses. Las redes a mí me hacen sentirlo muy cercano, siempre le pongo like, le comento, así allá. El otro día nos topamos en un Starbucks y fue como si no nos hubiéramos visto el día anterior, después de años. De verdad que gracias por estar, eres uno de esos ángeles que Dios pone en el camino y que queda claro que no es necesario estar tan, bueno, yo quisiera, pero bueno, las situaciones y la distancia lo impide, pero que uno le está deseando lo mejor, que uno se alegra como si fuera uno de donde ve los éxitos y que agradece este espacio, sobre todo este apoyo. Entonces,
que siga lo mejor, todas las bendiciones, que encuentres esas respuestas que tanto anhelas, como muchos, que creo que nos podemos identificar contigo y de verdad, gracias. Ay, Cris, yo también te agradezco profundamente la posibilidad de charlar contigo, de compartir este espacio, de poder abrir las páginas de la vida y del corazón de manera así honesta y sin filtros, ¿no? Tengo, como lo dije al principio, el placer y el privilegio de conocerte desde hace muchos años. Te agradezco siempre. Si algo me ha enseñado la vida es, de las cosas que más agradezco es la gente que me he cruzado en el camino y que agradezco siempre la mano amiga, el espacio, la sonrisa, la palabra amable, lo que sea. Yo estoy aquí hoy gracias a esa cadena de gente como tú que ha sido parte de este recorrido y son cosas que forman parte de la estructura de quién soy a nivel personal y profesional y eso me da mucho gusto, estar platicando contigo y saber que eso, que venimos de 17 años, estamos hablando de muchos años, ¿no? De nuestro primer encuentro, de esto, de haber ido al teatro, de ver, y qué bonito poder hoy hacer un poquito este repaso y estas cosas desde otro lugar, desde el lugar del, pues sí, del adulto, ¿no? De lo que sea que signifique esta madurez. Nos vemos en una próxima emisión de Bendita la Hora. Gracias por pausar y escucharnos. Si este episodio te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda, en cada testimonio hay una lección que puede cambiar vidas. Hasta la próxima, en este espacio donde sanar es nuestra forma de avanzar.